Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 23. Buena dádiva y don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Bien, mis hermanos, comencemos entonces este tiempo de oración y palabra que estamos teniendo a primera hora todos estos días por la bondad del Señor. Y quiero invitarles entonces para que oremos y encomendemos a las manos de nuestro buen Dios este tiempo y este día que hoy nos ha concedido por su buena voluntad y bondad para nosotros. ¿Alguno de ustedes, por favor, quiere encomendar en las manos del Señor este día y este tiempo, orando primeramente? ¿Quién desea hacerlo, por favor? Bueno, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, el día de hoy estamos una vez aquí más reunidos, Señor, por tu inmensa misericordia, porque te plació darnos vida, Señor, permitirnos abrir los ojos esta mañana y que podamos entender, Señor, cuán grande es tu misericordia aún en esto, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, por la vida del pastor, Señor, por este esfuerzo genuino de levantarnos, de tener estas disciplinas, Padre. Nos presentamos ante ti, Señor, como pecadores que somos, Señor. Te pedimos perdón por los pecados, Señor, que dejamos de pedir incluso perdón el día de ayer, Señor, que nos habíamos ido a nuestra cama, Señor, sin pedirte perdón. Te pedimos perdón por los pecados que de hecho hoy ya cometimos contra ti, Señor. Sabemos que tú eres justo y misericordioso para perdonarnos, Padre. Y yo te agradezco, Señor, por ese sacrificio tan perfecto de tu Hijo Jesús en la cruz, porque es por Él, Señor, que podemos tener libertad y gozo, Señor, es por Él que podemos tener este perdón de pecados, Padre. Yo te ruego, Señor, que seas tú guiando a cada uno de nosotros, Señor, el día de hoy para que estas palabras realmente permeen nuestro corazón, transformen nuestra mente y que nuestros actos caminen en pos de Él, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que seas tú mirando las aflicciones de cada uno, Señor, también las alegrías, Señor, y que nos permitas agradecerte en todo tiempo, Padre. Te ruego por la iglesia del pastor José Yesí también, Señor. Te ruego por la hermana Gladys, por el pastor David, Señor, allí en ese tiempo de evangelización que tuvo, por la hermana Mariluz, Señor. Que seas tú propicio a estas familias, Señor, que seas tú quien les continúe guiando en la dirección de estas iglesias, Padre, que des tu sabiduría, Señor, y seas tú acompañando a estas familias, Señor, en cada proceso, así como a cada una de las familias que está aquí representada, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiéndonos en este tiempo, que nos acompañes como todos los días, Señor, en cada paso que demos. Y te agradecemos, Señor, por permitirnos y tener el privilegio de levantarnos, Señor, primeramente a buscarte a ti, por habernos salvado, Señor, y estar aquí y no de pronto en otros lugares, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí te has glorificado, Señor, y te agradecemos, Señor. Te damos el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana. Asimismo, entonces, en el orden, mis amados hermanos, ¿quién de ustedes, por favor, desea leer el tema del día de hoy, del devocional que estamos siguiendo? Buena dádiva y don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. ¿Alguna vez has comprado un regalo sin la menor idea de lo que el receptor necesitaba o quería? Ni siquiera sabías de qué tamaño ni color comprar el suéter ni el juguete,
ni si el juguete era adecuado para la edad del niño. Así que eventualmente exclamaste con desesperación: compraré cualquier cosa. De todos modos, ¿lo devolverán? ¿A quién le importa? Dar regalos no siempre es tan fácil ni tan placentero como debería ser. La realidad del asunto es que incluso los mejores dadores no pueden dar regalos perfectos. Siempre todos tenemos fallas. Nos falta el entendimiento y el conocimiento y a veces los recursos o incluso la voluntad para dar el regalo correcto. En esto somos completamente diferentes a Dios, porque Él es el dador de los dones perfectos y solo de dones perfectos. Él es espontáneamente bueno y sobreabunda con generosidad. Él da sin esperar nada a cambio y no restringe su bondad con base en lo que el receptor merece. Ningún don suyo necesita estar sujeto a devolución. No solo Dios es perfectamente generoso, sino que su generosidad cambia todo, tampoco cambia. Incluso a los mejores padres terrenales es necesario acercarse en el momento correcto y de la manera correcta, porque pueden ser inconsistentes. Los niños aprenden a escoger estos momentos. Como adolescente, me resulta fácil interpretar el lenguaje corporal de mi padre mientras estaba en espera de una llamada de la compañía eléctrica y pensar: no estoy seguro de que ahora sea el momento adecuado para pedir 2 llantas nuevas para mi auto. Sin embargo, con nuestro Padre Celestial no tenemos que preocuparnos de si es o no es el momento adecuado para acercarnos a Él. No es voluble ni rápido para irarse. Podemos confiar en que siempre actuará de manera apropiada. Nunca lo encontraremos distraído, sin posibilidades, no disponible ni indispuesto. A través de Cristo, Él es accesible y responde a los clamores de nuestro corazón y a nuestras preocupaciones diarias. Somos hijos de Dios y una de las maneras en que el Padre expresa su amor por nosotros es en sus dones perfectos para nosotros. Por lo tanto, una marca de todo hijo suyo debe ser la gratitud. Si conocemos el carácter de nuestro Padre, ¿cómo podemos no ser agradecidos incluso cuando sus dones no son los que habríamos elegido por nosotros mismos? Así que presta atención y cuenta sus bendiciones a diario. Recuerda que todas las cosas buenas son dádivas de Él. Asegúrate de decirle: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Nunca me falta, pues todo provee. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Salmo 103. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermana Evelyn. Bueno, mis hermanos, qué bueno, qué bonito el título del tema del devocional de hoy. Buena dádiva y don perfecto. Se relaciona con uno de los temas de días anteriores. Y quiero invitarles entonces en esta reflexión a que pensemos por qué será que el Señor nos insiste tanto en algo. Lo explico. Y ese algo al que me refiero es precisamente a que nos esforcemos en conocerle y entenderle conforme a la revelación que Él nos ha dado en las Escrituras. Permítame, como en el restaurante, 2 minuticos antes, hacer una entrada. Cuando uno a un restaurante y pide el plato mayor, primero le ofrecen una entrada y ustedes le dan una entrada antes de disfrutar el plato. Porque este devocional y estos devocionales nos están formando en el conocimiento de la sana doctrina bíblica, tan necesaria y vital para nosotros. La doctrina bíblica, por lo tanto, antes de entrar a meditar allí lo que dice Santiago el devocional, recordemos, tiene un lugar principal en la vida cristiana. No somos salvos por creer una doctrina, pero una doctrina sí es importante porque nos forma. El verdadero cristiano no puede soportar incluso sobrevivir un divorcio, como lo estamos entendiendo entre las emociones y el intelecto, o entre la devoción y la doctrina de Dios.
Según las Escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proporcionan un fundamento adecuado para la vida cristiana. Solo las verdades de las Escrituras, que se entienden con la mente y se comunican por medio de la doctrina, pueden proporcionar ese fundamento seguro, hermanos, sobre el cual debemos establecer nuestras creencias y obras. Y de esa manera, logrando determinar la validez de nuestras emociones, ahí sí, y experiencias. Tenemos que tener claro, porque eso está enlazado al devocional de hoy, ahora lo vamos a mirar, que la mente no es el enemigo del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Ambas son indispensables y deben ser inseparables. Recordemos en forma general, y lo hemos estado meditando a través de todos estos días, las Escrituras nos mandan a amar a nuestro Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esto porque en el devocional hay que tener cuidado con una frase que dice el autor, si usted estuvo atento a leerlo, que Dios da pero sin esperar nada. Eso es cierto, pero hay que entenderlo con mucha sabiduría, porque el Señor dijo, Dios desea que su pueblo lo ame con todo su corazón y con toda su mente. Recuerden las palabras del Mateo 22, y adorar a Dios tanto en espíritu como en verdad. Juan 4. El estudio de la doctrina es tanto una disciplina intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios. Por lo tanto, hermanos, nos debe llevar como cristianos a una mayor transformación personal, a seguir un camino de obediencia y a una adoración sincera a Dios, porque perfecta aún no puede ser y ya lo hemos explicado por qué. Quiero terminar esta entrada para meternos en el texto, recordándoles entonces que como cristianos debemos estar en guardia siempre contra el gran error de buscar solo el conocimiento impersonal en vez de buscar la persona de Dios. Ni la devoción sin sentido ni la pura búsqueda intelectual son provechosas. No lo olvidemos, pues en ambos casos Dios estaría ausente. Por lo tanto, ¿cómo puede un hombre o un ángel escribir un libro, por ejemplo, pertinente sobre el tema de Dios mismo? Sería más fácil, como dice Paul Washer, contar cada estrella con el firmamento. Con esto en mente, entonces, reconozcamos que todo aquello que es santo, bueno y útil, como lo dice el devocional, el título, estas páginas es el resultado exclusivo únicamente de la gracia de Dios para nosotros. Por eso quería hacer esta introducción de esta manera. Les recuerdo esta conclusión de esta primera entrada. Teniendo claro esto en nuestra mente, reconozcamos que todo aquello que es santo, bueno y útil, como lo dice Santiago ahí en el texto principal, es el resultado exclusivo de la gracia de Dios para nosotros. ¿Cierto? Eso tengámoslo bien en cuenta. Recordemos también Jeremías, ¿no? Así dice Jeremías 9, dijo el profeta, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Y Jeremías dijo en el verso 24 del capítulo 9, más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Muy bien, miremos la cita que nos da el autor para el día de hoy, Santiago, capítulo 1, pero quiero leer el verso 16 para conectarlo con el verso 17, que cita el autor. Y el verso 16, si usted tiene ahí su Biblia, puede mirarlo como dice: no os engañéis, amados hermanos míos. Mire cómo conecta el verso 16 al verso 17. No os engañéis, amados hermanos míos. Y el verso 17, toda dádiva buena, perfecta, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces celestiales, que no varía como las sombras. Santiago, entonces, en este devocional que el autor ha escrito, nos invita a meditar hoy una vez más, en esa persona de Dios, en uno de sus muchos atributos que nuestro Dios posee y están revelados en su palabra. En este caso,
en el contexto de la cita bíblica presentada hoy, su bondad, su generosidad, que son inmutables. La bondad de Dios, la generosidad de Dios y la inmutabilidad de Dios, todo eso son atributos de nuestro Dios y están implícitos allí en el devocional de hoy, en esta cita de Santiago. Entender que todo lo que llega a nuestra vida, como lo dice hoy el devocional, es por voluntad soberana de Dios y por su amor hacia nosotros. Ese amor que es en Cristo. Hemos ya meditado muchas veces que Dios, la única manera de podernos amar es a través de su Hijo Jesucristo. En nuestro estado natural, caído, no podemos hallar gracia ante el Señor para que nos ame. Es un tema, por lo tanto, muy complejo para nosotros, ver cómo las distintas situaciones que nos pueden suceder y nos suceden, sean buenas o malas, son dádivas del amor de Dios para sus hijos. Y la Biblia y estos devocionales nos han insistido mucho en tener esto presente. Y que por medio de ellas se está derramando esas bendiciones y todo con un propósito para nuestras vidas. Como dice el Salmo, para los que aman al Señor, solamente conforme a las Escrituras. Debemos tener cuidado, hermanos, de pensar entonces, recordemos que ya lo hemos dicho, que todo lo bueno, solamente lo bueno viene de Dios y que las cosas adversas, malas, vienen del diablo como castigo a nuestro mal comportamiento. Si Dios, si lo que recibimos nosotros cada día dependiera de nuestro buen comportamiento, no tendríamos absolutamente nada. Que nunca se nos olvide eso. Todo es por gracia y por bondad y por misericordia. Todo es por gracia y por misericordia y por la bondad de Dios. Esto es lo que enseña, lo contrario a esto es lo que enseña las falsas enseñanzas y teologías de hoy en día, los falsos maestros. Es verdad que nuestro pecado trajo consecuencias, sí, claro que sí. Tristes, nefastas a nuestras vidas, claro que sí. Pero otra cosa es la soberanía y los decretos de Dios que debemos conocer. La bondad de Dios, nos gusta hablar de la bondad, porque aquí se recalca la bondad de Dios cuando nos da todos esos dones y buenas dádivas, como dice el devocional de Santiago. La bondad de Dios quiere decir, hermanos, que Dios es la norma suprema del bien, primeramente, y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Escuche esto, hermano, porque es importante empezar a definir ese concepto. Se lo repito. ¿Qué es la bondad de Dios? La gente le gusta hablar de la bondad de Dios, pero es interesante que lo tengamos claro nosotros, porque se ha tergiversado. La bondad de Dios quiere decir, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien, primeramente. Y seguido, que todo, por lo tanto, que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Digno de aprobación. Y Santiago en el verso 16, que quiero comenzar de allí, dice esa gran palabra importante para nosotros. No os engañéis. Comienza el verso 16 previo al verso 17. No os engañéis, amados hermanos míos, dice Santiago. Los santos de Dios, dice el devocional, hermanos, los que tienen ahí su texto devocional, dice el autor, los santos de Dios deben saber que Dios no envía a sus hijos penas y pesares para alejarlos de sí. Condensado es lo que dice ahí. Les da adversidades muchas veces, claro que sí, pero esto es con el propósito de que podamos ir a Él y confiar plenamente en Él. Recordemos muchos versículos bíblicos que nos enseñan esta gran verdad, que como dice el pastor Soter Michelet, tristemente, el pueblo de Dios hoy está siendo vacunado en contra de la verdad del Evangelio. Y cuando uno comparte con muchas personas verdades del Evangelio para que sean corregidas, ya no las aceptan, las rechazan porque han sido vacunadas con un falso Evangelio. Me explico. Por ejemplo, recordemos lo que dijo Job en el capítulo 2, en el verso 9, en un diálogo que tenía en un momento con su esposa.
Y dice el versículo 9 de Job 2, entonces su mujer le dijo, ya sabemos que le había sobrevenido a Job. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere, después de todo lo que había sobrevenido. Y el verso 10, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Y dice Job, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Qué interesante esa cita. Y que encaja de una manera, implícita en el tema del devocional respecto a las buenas dádivas. Dios no tiene absolutamente nada en común con el mal, es la gran verdad que nos revelan las escrituras. En Dios no hay fuente, ni es fuente de maldad. Él no es el autor del mal, ya que aborrece lo que no es santo y Él es excelsa e infinitamente santo. Por consiguiente, los lectores, los cristianos debemos de pensar que Dios siempre y en tener claro no es la causa del mal. Nunca, nunca se nos ocurre pensar eso, por favor. Nunca. El devocional comienza el autor dándonos un ejemplo, una ilustración bien interesante, ¿no? Dos regalos. Habla de que no siempre es fácil ni tan placentero dar regalos. Y la realidad del asunto es que incluso los mejores jugadores, dice el devocional, no pueden dar regalos perfectos siempre porque todos tenemos fallas. En cierto sentido, podemos decir que cualquier cosa que es verdaderamente buena debe ser digna de nuestra aprobación. Eso es lo que nosotros tenemos establecido, ¿cierto? Pero al final, nosotros no somos libres para decidir por nosotros mismos lo que es digno de aprobación y lo que no lo es en última instancia. Hay que tener presente, por consiguiente, el ser y las acciones de Dios, las cuales sí son perfectamente dignas de su aprobación. Por eso es que la Escritura dice, hay caminos que para el hombre son derechos, pero Dios en la verdadera realidad, Dios no lo son. Y también nos dice, hay de los que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Nuestras normas de juicio, nuestro estado natural y caído no son aún perfectas, no son perfectas. Por eso vivimos en dependencia diaria de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios. Y anhelando y viviendo la sabiduría de Dios para poder vivir esa vida que procure agradarle a Él y glorificarle a Él. Por eso es que Jesucristo dijo en Lucas 18:19, recordemos las palabras de Jesucristo, nadie es bueno sino Dios. Ya entendemos entonces esas palabras del Señor. Nos falta entendimiento, dice el autor del devocional de hoy. Nos falta el entendimiento y el conocimiento y a veces los recursos, incluso la voluntad para dar el regalo correcto. Qué interesante eso que nos dice el autor de devocional. Hermanos, recordemos siempre la palabra. Los salmos muchas veces afirman siempre, que el Señor es bueno. Siempre la Escritura por todas partes nos recalca. Por ejemplo, el Salmo 105. O también muchos salmos exclaman, como dijo el salmista, den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. No dice en ocasiones es bueno. No. Dios es bueno siempre, en todo momento. Y en todo momento Dios es bueno. Recordemos el Salmo 106, el Salmo 107, para que lo lean ahora más tarde. David nos anima en esos salmos, también cuando dice en el Salmo 34, prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34. Sí, David también nos lo dejó esa gran palabra allí. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dice el devocional que en esto somos completamente diferentes a Dios, porque Él es el dador de dones perfectos. Él es espontáneamente, inmensamente e infinitamente bueno y sobreabundante con generosidad. Con generosidad. Su generosidad traspasa los límites de nuestro raciocinio, porque como dice la Escritura, hace llover sobre justos e injustos. Alimenta a los justos y a los injustos. Da vida a los justos y a los injustos. La generosidad de Dios traspasa
los límites de nuestro raciocinio humano. Pero si Dios es bueno en sí mismo y por consiguiente es la suprema norma del bien, tenemos entonces una definición correcta y apropiada de lo que es bueno, conforme a las Escrituras. Y si esto es así, nos ayudará esta verdad grandemente entonces en el verdadero estudio de una ética verdadera y una estética verdadera que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana que decimos tener. ¿Qué es bueno? Sería entonces la pregunta. Entonces, hermanos, según esto, ¿qué es lo bueno? ¿A qué es lo que incluso Santiago ahí llama las dádivas buenas? ¿Qué es lo bueno? Entonces, de acuerdo a lo que estamos meditando, entendiendo la naturaleza de Dios y la realidad de todo cuanto existe, que ha sido creado por Dios, podemos decir con toda seguridad, bueno es lo que Dios aprueba. Allí está el gran condensado de lo que es bueno. Y esa es una muy buena respuesta bíblica para esa pregunta. ¿Qué es lo bueno? Bueno es solamente lo que Dios aprueba. Qué buena definición que quiero que hoy recordemos en este devocional. Ahora, ¿por qué es bueno lo que Dios aprueba? Te podía preguntar una persona o tú te lo puedes preguntar. ¿Por qué es bueno entonces lo que Dios aprueba? Y la respuesta bíblica es debemos contestar porque es lo que Dios aprueba. Simplemente no hay nada más que argumentar. La gran verdad de la Escritura. Esto quiere decir que no hay norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios y su aprobación de lo que concuerda con ese carácter santo de Dios. Eso es lo único bueno. Todo lo bueno es lo que Dios aprueba. Y bueno es lo que Dios aprueba. De ahí no se puede separar ninguna definición. Qué interesante, mis hermanos, este devocional de día de hoy que nos lleva a meditar en esto. Dice el devocional, hoy Él da sin esperar, dice el autor del devocional, puede leerlo ahí en la página. Hoy Dios da sin esperar nada a cambio. Eso es cierto, como dije al comienzo, pero hay que tener cuidado para no bajarnos, como decimos en nuestro lenguaje colombiano, para no bajarnos del curso. Hoy Él da sin esperar nada a cambio y no restringe su bondad con base en lo que el receptor merece. Ningún don suyo necesita estar sujeto a devolución. Nos dice el devocional. No solo Dios es perfectamente generoso, sino que su generosidad tampoco cambia. Dios desea que el hombre honre a su hijo, porque el que honre a su hijo un día será honrado. Dios desea que su pueblo sea santo. Dios pide que toda nuestra mente y toda nuestra fuerza sea para amarlo a Él. Todas esas cosas son las que Dios espera y pide. Pero nosotros en nuestro estado natural caído no podemos hacer esto aún perfectamente. Ninguno de nosotros, aún siendo cristianos. Usted podrá decir en este momento, pastor, yo sí amo a Dios. Yo no sé, hermano. Yo sé que usted tiene todo el deseo sincero de amar a Dios, que es distinto. Pero aún no lo puedes hacer, amado hermano, porque tienes carne. Aún hay pecado en ti y estamos en un mundo caído. Esas cosas nos impiden amarlo perfectamente. Cristo fue el único que amó perfectamente al Padre. Y eso forma parte de la imputación de esa vida perfecta de Cristo que nos ha sido dada a nosotros. En otras palabras, hermano, para que entienda, nosotros somos lo que no podemos ser aquí ni debemos ser en Cristo. Nosotros, por eso la Escritura dice, mi vida perfecta que yo debo estar viviendo hoy por fe, sé que está escondida en Cristo y lo soy, es en Cristo. En Cristo es que puedo ser acepto. De esa misma medida lo que estamos entendiendo, el Padre nos ama solamente por nuestra unión con Cristo. Eso siempre debemos tenerlo presente. Ningún cristiano en su estado natural aún es hoy perfecto ni ama como debe amar al Padre. Yo no he podido amar a Dios como debo amarlo. Quienes está hablando. Quienes está hablando hoy con ustedes no ha podido obedecer a Dios como tengo que obedecer. Y eso es de todos nosotros, amados hermanos.
Eso es entender la gracia y eso es vivir por fe, como dijo Habacuc, el justo por la fidelidad. Si Dios es todopoderoso, hermanos, si Dios es todopoderoso, ¿por qué dicen las personas atendiendo también este devocional? ¿Por qué no impide la tragedia y la calamidad? Porque mire que dice Santiago que solamente las buenas dádivas y los dones perfectos vienen de Dios. Entonces la gente se confunde y la gente empieza a decir preguntas y conjeturas de todo tipo, y entre esas, ¿por qué no impide la tragedia y la calamidad? El hombre puede multiplicar muchas de estas acusaciones dirigidas contra Dios por todas estas situaciones, pero no debería hacerlo, no debe hacerlo. En vez de ello, debe centrar su atención en quién es Dios y entender que es lo que Él está dando y por qué lo permite. Esa sería más bien el tema a meditar cuando te hagan ese tipo de preguntas y opiniones. El devocional sigue diciendo ahí el autor, incluso a los mejores padres terrenales, dice el autor del devocional, es necesario acercarse en el momento correcto y de la manera correcta, porque pueden ser inconsistentes los niños al pretender pedirles algo a sus padres. Lo que el autor está hablando allí nos recuerda mucho de nosotros, de nuestra niñez. Nosotros en nuestra niñez desarrollamos en nuestra propia naturaleza una astucia tremenda, hermano. Siempre estábamos atentos cómo estaba papá y mamá, y dependiendo de cómo los veíamos, nos acercábamos a ellos para pedirle lo que queríamos, juguete o quién sabe qué. ¿Recuerdan ellos? Y si veíamos a papá y a mamá, quién sabe cómo, nuestra boca estaba cerrada. Esperábamos el momento oportuno, es lo que nos dice ahí el autor. Y eso sucede en nuestra vida terrenal. Yo espero a ver cómo está el jefe para poder hablar con él. O pregunto, ¿cómo vino el jefe hoy? No, no te le acerques porque hoy comió ají con alacranes, entonces mejor no hablar con el jefe, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el autor. Pero Dios, con Dios no es así. La bondad de Dios es la bondad personificada, es la fuente de todo lo bueno. Con Dios tú te puedes acercar todos los días, aún siendo un pecador que ha sido lleno de tu gracia, y por medio de Cristo, eso es lo que significa entender eso. Cristo ya abrió esa cortina y tenemos entrada a ese lugar santísimo. Porque si nosotros debemos esperar un estado ideal nuestro para podernos acercar a Dios, nunca en esta naturaleza que aún tenemos podríamos acercarnos, ni nadie se puede acercar a Dios, solamente por Cristo, por Cristo. Dios es la bondad personificada, es la fuente de todo lo bueno, ya que lo bueno tiene su origen en Él. Dios dio cuando creó el cielo y la tierra. Dios dio al enviar a su Hijo. Dios dio al derramar su espíritu sobre hombres que no lo merecían. Y puedo seguir con el listado. Eso es lo que dice Santiago. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, de Dios. Y ya hemos sido bendecidos. Ya hemos recibido toda esa bendición de Dios. Las dádivas que Dios pone al alcance de su pueblo son buenas, han sido buenas, son buenas y serán siempre todas buenas y perfectas, cada una de ellas. Estas dádivas incluyen, como dice el autor, tanto dones espirituales como materiales, Todo esto es lo que debemos entender, hermanos, a cada momento. Dice el autor del devocional, nos traslada a esa época de nuestra niñez, el autor hoy, y dice en una porción de ahí de su texto, como adolescente me resultaba fácil interpretar el lenguaje corporal de mi padre. Yo creo que estamos recordando también nuestra niñez mientras estaba en espera de una llamada de la compañía eléctrica y pensar, no estoy seguro de que ahora sea el momento adecuado para pedir alguna cosa. Él ahí cita, dice que 2 llantas nuevas para el auto. Sin embargo, hermanos, esto es lo que estamos hoy meditando con nuestro Padre Celestial. No tenemos que preocuparnos de si es o no es el momento adecuado para acercarnos a Él. Dios siempre está dispuesto a escuchar a sus hijos. Sus oídos están siempre atentos y sus ojos vigilantes sobre sus hijos.
nunca nos desampara, nunca nos suelta, nunca nos abandona, nunca es ignorante de nuestras necesidades. Él no necesita ser informado de nuestras necesidades, pero Él sí desea que oremos como nos lo enseñó ahora hace unos días otro devocional. Todas las cosas por lo tanto que nos llegan vienen de la mano de Dios, ya que de Él recibimos tanto, por ejemplo, recordemos, ¿no? La prosperidad como la adversidad. De Él recibimos la salud y recibimos la enfermedad. De Él recibimos la abundancia y recibimos la escasez. De Él recibimos los dones espirituales. De Él recibimos absolutamente todo, comenzando por la vida. Si hoy tenemos vida y estamos aquí disfrutando y compartiendo, es porque Él quiso darnos la vida. Ninguno de nosotros determinó hoy tener vida y respirar. Eso fue voluntad soberana de Dios. La Biblia nos enseña, Dios envió a su pueblo prueba que a veces forman y se transformaban en calamidades, claro que sí, pero nunca fue con la intención de alejarlos de Él. Nunca fue con la intención. Cuando Dios envía una adversidad en nuestras vidas, no es con el propósito de alejarnos de Él, ni que dudemos de Él. No, por el contrario, es para que aprendamos a depender de Él, para que veamos su gloria, su bondad, todo su poder. El profeta Amós le dijo al pueblo un día, Amós 3, versículo 6, cuando el desastre llega a una ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Hace ahí la pregunta al profeta Amós. Qué interesante recordar este tipo de versículos que hoy brillan por su ausencia en mucho púlpito cristiano. Es interesante recordar este tipo de enseñanza. Dios está totalmente en control, hermanos, de cada situación y sabe qué es lo mejor para sus hijos. Yo amo a mi esposa que me está escuchando aquí y ella sabe que yo la amo, pero yo no sé qué es lo mejor para ella. Y eso lo sabe Dios igual de ella para mí. Y por eso es que todo lo que a ella le sucede es porque Dios se lo está dando porque es lo mejor para ella. Creo que me hago entender. Entonces dijo el Señor, entonces si vosotros que sois malos sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenos dones a los que se lo piden? Lo dijo el Señor en Mateo 7. Lucas 11. Hoy ya entendemos esas palabras del Señor bajo una profundidad mucho mejor con este tema y con la verdad de la Escritura que Él nos está revelando. Qué hermoso, hermanos. Dice el autor, no es voluble ni rápido para girarse. Podemos confiar en que siempre actuará de manera apropiada, refiriéndose al Señor, dice el autor del devocional. Nunca lo encontraremos distraído. Nosotros nos distraemos sin posibilidades, no disponible ni indispuesto. Hoy nos recuerda lo que Dios siempre está haciendo por nosotros y está atento a nosotros. Santiago 1:17, por eso lo dice hoy, es el texto del devocional. Toda la vida buena y perfecta viene de lo alto, desciende del Padre de las luces celestiales. Hermanos, es importante que nos esforcemos en entender el carácter de Dios. El pueblo perece por falta del conocimiento de su Padre. Después de hablar acerca de las dádivas, Santiago procede a hablar acerca del dador, es decir, acerca de Dios mismo en este versículo. Las dádivas buenas y perfectas vienen del cielo, dice Santiago, del Padre de las luces celestiales. El escritor alienta al lector a mirar hacia el cielo hoy. Esa es la invitación. Mira hacia el cielo. Llegó algo bueno que te produjo alegría. Mira hacia el cielo y da gracias. Te llegó una tristeza que te produjo llanto. Mira hacia el cielo y da gracias al Señor. El escritor alienta al lector a mirar hoy siempre hacia el cielo, a recordarnos esto, porque por nuestra naturaleza humana, cuando llega lo bueno, miramos al cielo, y cuando llega el llanto y la tristeza, agachamos la cabeza y miramos hacia abajo. Que seamos levantados en ese momento, donde de día veremos la luz, y siempre estaremos viendo esa luz cuando miremos hacia el cielo. Dios es el creador de todo cuanto existe.
Él mismo no es otra cosa que la luz. Él lo dijo, Dios es luz. En Él no hay ninguna oscuridad. Por consiguiente, no puede existir la más pequeña oscuridad ante la presencia de Dios. No puede existir, ni existe. En esa luz, Dios exhibe su santidad, bondad, amor, integridad e inmutabilidad. Todo esto emana de Dios, que es la fuente de toda bondad, de toda benignidad. A través de Cristo, Él está accesible, responde a los clamores de nuestro corazón y nuestras preocupaciones diarias. Recordemos que la Escritura nos enseña, Cristo es nuestro intercesor, Cristo es nuestro abogado. Por medio de Cristo es que nos podemos acercar a Él. Por medio de Jesucristo, Él es el camino, Él es la puerta para acercarnos, y a través de Él tenemos esa entrada a ese lugar santísimo. Es más, Dios hace solo las cosas buenas por sus hijos. Leemos el Salmo 84, el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Salmo 84, esa conducción es por medio de Cristo, nunca lo olvidemos. En el mismo contexto en el que Pablo nos asegura cuando dijo, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. También dijo el apóstol Pablo más adelantico, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Que no se nos olvide, Romanos 8:32 nos viene hoy como aliento fresco, porque yo no sé tal vez qué situación tú estés pasando hoy. Yo no lo sé qué aflicción en este momento estés viviendo, qué llanto tuviste ayer, qué angustia, o igual, ayer tuviste tal vez alegrías y recibiste buenas noticias. Muchos de nosotros aquí podríamos dar testimonio, sea cual sea la situación. Hoy recordemos 8:32, Romanos 8:32. Junto con Él nos dará todas las cosas. Hermanos, somos hijos de Dios y una de las maneras en que el Padre expresa su amor por nosotros en sus dones perfectos para nosotros cuando nos es dado y vienen de sus manos. Mucho más que un Padre terrenal, nuestro Padre celestial, dice el apóstol, siempre nos dará cosas buenas. Siempre nos dará cosas buenas porque Dios es bueno. Y si sus hijos le piden un pan, no les dará una piedra. Siempre Dios dará lo bueno. Siempre. E incluso recordemos su disciplina que envía para nosotros. Es una manifestación de su amor y es para nuestro bien. Hebreos 12:10. Incluso la disciplina, el azote que recibimos de Dios es manifestación de su amor para nosotros, porque un buen padre disciplina a sus hijos, los corrige. Note que Santiago llama a Dios, insiste allí, Padre de luces, y usa esta expresión idiomática para ilustrar la estabilidad absoluta e inmutable de Dios. No varía como las sombras cambiantes. Nosotros somos cambiantes. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. En un instante estamos bien y en un minuto, en unas fracciones de segundo, estamos con otro tipo de actitud. Por lo tanto, una marca de todo hijo suyo debe ser la gratitud. La gratitud es lo que estamos hoy recalcando, recordando y meditando. Este conocimiento de la gran bondad de Dios, entender esta bondad de Dios, lo que es bueno, como le digamos al principio, debería impulsarnos, debe impulsarnos a dar gracias a Dios en toda situación y en todo momento. Eso es lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Primera Tesalonicenses 5:18. Si conocemos, amados hermanos, el carácter de nuestro Padre, si entendemos el carácter de nuestro Padre conforme las Escrituras lo revelan, ¿cómo podemos no ser agradecidos, incluso cuando sus dones no son los que habríamos elegido para nosotros mismos, pero aún así Él nos los envía?
Él nos los envió. Así que prestemos atención y contemos nuestras bendiciones a diario. A nosotros es muy fácil, más bien, contar las calamidades y las situaciones difíciles. Pero cuando nos disponemos a hacer un listado de las bendiciones, esa lista se queda corta en comparación de la otra. Qué interesante como somos nosotros, ¿cierto? Prestemos atención, hermanos, les invito y hagamos cuenta de las bendiciones a diario que Dios nos da. Recordemos que todas las cosas buenas son dávidas de Él y asegurémonos de decirle a Dios siempre eterno, gracias Señor por tu misericordia, porque hoy el Salmo nos recuerda que ni una sombra de duda tengo de tu misericordia y tu bondad. Hoy recibiste una mala noticia del médico, esa es una bendición de Dios para tu vida. Lístala allí como un listado de una bendición. Esto es complejo de entender y esto es locura para el mundo, por eso nos llaman locos, porque esto solo se entiende con la revelación del Espíritu. Debemos, por consiguiente, hermanos, decirnos a nosotros mismos, como Pablo le dijo, por ejemplo, a los corintios, recordemos, Primera de Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Oiga, me encanta ese versículo de Pablo a esta iglesia. Primera de Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubiera dado? Qué interesante ese versículo, hermano. No sé si usted lo había meditado ya hoy. Y Romanos 11:36, Pablo también nos dijo, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén, dice Pablo en Romanos 11. El verdadero deleite que debemos tener en Dios se manifiesta cuando hallamos, por lo tanto, deleite y felicidad sincera en todo lo que Él nos ha dado, no de dientes para afuera. Recibiste una mala noticia del médico y de dientes para afuera, con hipocresía, das gracias a Dios. Ojo con tu corazón, porque a él no lo podemos engañar. Ojo, que en ese momento, gracias Señor, sea sincero, con boca abierta, glorificando a Dios, glorificando a Dios. Él nos ha dado y nos lo ha enviado por su voluntad y es bueno. Por eso te lo envió, porque es agradable a Él y lo debe ser también para nosotros. Ojo con lo que acabo de decir. Si me lo envió es porque es agradable a Él. Fue su voluntad, aunque en mi naturaleza humana caída no me guste, por medio de la oración, del arrepentimiento, debo entender que también debe serlo para mí y aceptarlo con amor y con agradecimiento. Y tú harás, Señor, tú harás, porque tú eres el soberano y el poderoso y no nosotros. Den gracias a Dios por todo, dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Qué hermoso el devocional, hermanos. Y el Salmo 103, que nos invita al final el autor a que lo leamos. Y usted lo puede leer ahorita, de postre al final de este plan. Mis hermanos, este tema es muy hermoso y creo que a muchos de nosotros nos llega hoy, como decimos, como anillo al dedo. Recordar que toda buena dádiva y don perfecto, entender lo que es bueno, aunque se salga de nuestra lógica humana, viene de Dios porque nos ama y que Él siempre está atento, que nunca nos desampara y que siempre nos está proveyendo para todo. No sé si alguien tenga algo que opinar. El hermano Carlos nos hace un comentario, mi hermana Carolina me ayuda leyendo que esta letra hoy aquí la tengo como borrosa, el aporte de nuestro hermano Carlos que nos escribió allí. Claro que sí, pastor. Dice, nuestra vida entera depende de Dios. Su poder y bondad lo hacen la fuente de toda bendición. Su óptica con respecto a nuestras necesidades es perfecta y nos da sus dones y regalos con sabiduría, a su tiempo, conforme a su voluntad, cuando su gracia se revela en nosotros y nos hace sus hijos. No tiene que preguntarnos qué quisiéramos. Él como Padre nos conoce y sabe que necesitamos antes que se lo pidamos para que participemos de su santidad. Amén. Así es, hermano Carlos. Gracias por tu aporte, hermana Gladys.
Gracias, pastor. Buenos días y buenos días para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estaba reflexionando en esto y me llama la atención que una de las cosas que deberíamos aprender los que somos padres, aquellos que son padres de pequeños, adolescentes, preadolescentes, tener en cuenta esta gran enseñanza, porque lastimosamente nosotros le damos todo lo que los hijos piden y no lo que les conviene. Y eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Él nos da lo que nos conviene, no todo lo que le pedimos. Pero Él sabe perfectamente qué es lo que vamos a necesitar. Y si le damos todo eso a nuestros hijos, los convertimos en avaros, en desobedientes, y creo que de alguna forma hemos, como padres, alguno de nosotros, no lo sé, hemos vivido esta experiencia de tener hijos que se enojan, que son rebeldes porque no se les da todo lo que piden. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Gladys. Me gusta mucho un aforismo al respecto del comentario de la hermana Gladys que escuché hace mucho tiempo de uno de mis maestros que el Señor puso en mi vida para ser formado como padres, los que son padres. Y es el siguiente: cuando tus hijos se arrimen precisamente a pedirte las cosas, a pedirte algo, no le digas a todo sí, ni tampoco le digas a todo no. Sé sabio. Qué frase tan interesante. Todo lo que tus hijos te pidan y te digan, a todo no le digas que sí. Tampoco a todo le digas que no. Al contrario, pide sabiduría. Sé sabio primero. Seamos. Y dice un aforismo hindú muy interesante: es bueno criar a los hijos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Una gran sabiduría hay allí. Es bueno criar a los hijos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Qué sabiduría tan grande hay allí, hermanos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. Imitémoslo a Él y procuremos y esforcémonos en este caso particular en ser buenos padres también nosotros. Procurar siempre ser guiados por la sabiduría de Dios. Muy bien, amados. Vamos a orar entonces, si nadie tiene más preguntas o participaciones o aportes. Vamos a orar entonces para terminar. Hermana Isabel. Isabel, sí. Sí, buenos días, el Señor les bendiga. Amén, amén. Que estuve pensando cuando usted mencionó de que no debemos ser hipócritas al expresar gratitud al Señor. Recordé un libro de Jerry Bridges que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela, donde uno aprende precisamente a que aunque no me guste lo que, o sea, y ser sincero con el Señor. Señor, no me gusta esto que tú has permitido, no me gusta esto que tú has traído, me duele, no lo entiendo, no me parece que sea bueno, pero confiando en tu amor, confiando en tu bondad, confiando en tu sabiduría, yo te doy gracias, porque yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo no tengo la capacidad de entender ahora lo que tú estás haciendo, pero yo sé que lo que estás haciendo es bueno. O sea, como usted decía, no es simple, no es como con, ay, sí, gracias, Señor, y en el fondo del corazón, con todo esto de que no me gusta, no lo entiendo, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo, sino que podemos ser sincero con Dios, pero a pesar de lo que yo sienta, a pesar de lo que yo estoy viendo, pero yo confío en tu sabiduría, en tu amor, en tu bondad. Tú me amas, tú sabes lo que tú estás haciendo. Era eso que quería, me recordó cuando leí este libro. Gracias, hermana Isabel. Y ese aporte suyo nos recuerda también ese hecho narrado en el Evangelio con el apóstol, ese encuentro entre Pedro y Cristo en ese primer momento. Estaba pescando toda la noche y no habían cogido nada, y Cristo le dice en ese instante: echa las redes. Y esas palabras de Pedro: hemos intentado toda la noche y no hemos cogido nada, pero si tú lo dices ahorita, entonces de nuevo echaré las redes por tu orden.
Ya sabemos lo que pasó precisamente. Qué interesante, hermanos. Muy bien, entonces vamos a darle gracias a Dios a terminar este tiempo. ¿Quién de ustedes quiere orar conforme ha sido hoy bendecido por la palabra del Señor? ¿Uno de ustedes, amados, desea terminar este devocional encomendando este resto de día en las manos de Dios? Padre Santo, Padre bueno, en este día, Señor, en tu presencia te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas. Si bien muchas veces no las entendamos, Señor, sabemos que tú tienes un propósito con cada cosa que permites en nuestras vidas. Tú quieres, Señor, que cada día reflejemos a tu Hijo en nosotros, Señor, que busquemos tu santidad, Señor, y por eso algunas cosas que, si bien a primera vista no entendemos, sabemos, Señor, que tú las permites porque quieres, Señor, hacernos cada día mejores hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a confiar más en tu bendita voluntad, Señor, porque nada escapa de ti, Señor. Todo lo que existe y todo lo que pasa, Señor, tú lo controlas, mi amado Dios, y sabemos que como hijos tuyos tenemos esa seguridad, Señor, de que no pondrás una prueba más fuerte, más grande que la que nosotros podamos soportar, y que si hay tentaciones, Señor, tú nos darás la salida también, Señor, conforme a tu amor y a tu gracia. Te pido, Señor, que para todos los que estamos participando en este devocional, nos des cada día más inteligencia, sabiduría, comprensión, Señor, de tus designios, Señor, de tus planes, y a través de ellos, Señor, nos hagas crecer conforme a tu voluntad, que nos seamos olvidadizos, Señor, de todo lo que a través de nuestra vida hemos experimentado, porque en cada una de ellas, Señor, en cada situación, tú estás presente, Señor mío. Te damos gracias por todos los que están a nuestro alrededor, Señor, y te pedimos que los cubras, que nos cuides y que nos des siempre de tu amor, de tu gracia, de tu sabiduría, de todo don perfecto que viene de ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Que la paz y la gracia de Cristo llenen nuestras vidas y que mañana adoremos a nuestro Señor desde en nuestras iglesias. Bendiciones para todos. Dios nos guarde. Un abrazo. Bendiciones, bendiciones. Buen día. Buen Bendiciones. día para todos. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones. Bendiciones.